Bienvenido a este video de física en donde veremos el tema de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, cuyas siglas son MRUA. Comenzaremos viendo cuáles son las características que distinguen a este tipo de movimiento. La primera característica es que la velocidad del móvil, la velocidad del cuerpo que se mueve, va aumentando o va disminuyendo de manera uniforme. Es decir, siempre aumenta o siempre disminuye en la misma cantidad en el mismo intervalo de tiempo. Ahora, como la velocidad de este cuerpo cambia, entonces existe una aceleración, ya que la aceleración es simplemente un cambio de velocidad. Y además, las unidades de la aceleración son metros sobre segundos al cuadrado. Bien, otra característica que podemos agregar aquí es que la aceleración va a permanecer constante a lo largo de todo el movimiento. Bien, hay algunas características que también coinciden con el movimiento anterior, con el MRU, como es el caso de que el cuerpo que se mueve lo hace siguiendo una trayectoria recta. Ahora, ya mencionamos que aquí la velocidad aumenta o disminuye. Ahora, si la aceleración es positiva, esto ocurrirá cuando la velocidad aumente y la aceleración será negativa cuando la velocidad disminuya. Tenemos aquí una imagen que muestra las características del MRUA, recuerda donde la aceleración es constante. Así que tenemos un automóvil que cuando pasa por un determinado punto, digamos que el punto A, lleva una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo y al pasar por el punto B, ahora su velocidad es diferente, lleva una velocidad final de 20 metros sobre segundo. Bien, en este ejemplo la velocidad aumentó, pero también puede ocurrir que la velocidad disminuya. Bien, y tenemos la primera fórmula para el MRUA que nos sirve para calcular la aceleración, que es la siguiente. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, esto dividido entre el tiempo. Al MRUA también lo podemos representar gráficamente. En la primera imagen que tenemos aquí tendremos la gráfica distancia contra tiempo. Cuando graficamos distancia contra tiempo, lo que vamos a obtener ahora va a ser una curva que de hecho representa pues la mitad de una parábola vertical. Y aquí tenemos la segunda fórmula que nos sirve para calcular la distancia en el MRUA, que es distancia igual a velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Recuerda que vimos anteriormente que para el MRU la gráfica distancia contra tiempo era una recta inclinada. Y bueno, en este caso tenemos una curva y la diferencia entre esta recta inclinada y la curva es el efecto de la aceleración que corresponde al segundo término de la fórmula, es decir, aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. La gráfica de este movimiento sería una recta si no existiera aceleración, o sea que estaríamos en el MRU. Si la gráfica es ahora velocidad contra tiempo, y bueno, despejando de la fórmula que vimos en la diapositiva anterior para calcular la aceleración, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. En este caso, la gráfica estaría representada como una recta que va inclinada. Y también si lo comparamos con la gráfica del MRU, en MRU la gráfica era una recta horizontal que representaba pues una velocidad constante, pero en este caso tenemos una desviación y la desviación corresponde al efecto del segundo término, que es aceleración por tiempo.
Bien, ya estuve mencionando algunas de las fórmulas que vamos a utilizar en el MRUA. Las tenemos en este caso resumidas en esta diapositiva, en donde pues la primera que mencioné es aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Pero de esta fórmula el despeje más común es esto que observamos aquí. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y en esta parte tenemos otros despejes que se pueden hacer en función de la primera fórmula, en donde pues este despeje nos servirá para calcular la velocidad inicial y este para calcular el tiempo. Pero en sí la fórmula que debes de memorizar para un examen pues sería la primera. Aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. A continuación tenemos más fórmulas aplicables a este mismo movimiento. La primera, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. Y tenemos también los distintos despejes que se pueden realizar de esa fórmula. Tenemos también distancia igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 y también tenemos sus respectivos despejes. Y en último caso, distancia igual a velocidad inicial más la velocidad final, todo esto multiplicado por el tiempo y dividido entre 2. Bien, aquí algunas aclaraciones. Por ejemplo, entre esta fórmula y esta otra, ambas nos sirven para calcular la velocidad final. Sin embargo, vamos a utilizar la primera cuando tengamos como dato el tiempo y usaremos la segunda cuando no tengamos el tiempo y en lugar de eso conozcamos la distancia. También entre la tercera y cuarta fórmula, ambas las usamos para calcular distancia, pero esta la vamos a utilizar cuando se conozca la aceleración. En cambio, si no conocemos la aceleración, pero sí conocemos la velocidad inicial y la velocidad final, entonces podemos utilizar esta última fórmula. Y bien, los despejes que puse aquí es para que practiques también tus despejes. Puedes comenzar memorizando las fórmulas que tenemos aquí y luego de cada una de esas fórmulas realiza el despeje de cada variable y puedes corroborar aquí si el despeje que realizaste estuvo correcto o no. En la parte de abajo tenemos el significado de cada letra para que no olvides qué representa cada una de las variables que aparecen en estas fórmulas. Enseguida, en la solución de problemas, tenemos algunas notas importantes que debes de considerar. Cuando en un problema se especifica que un móvil parte del reposo, esto significa que su velocidad inicial es 0. Ahora, si un móvil frena hasta que éste se detiene, entonces esto implica que su velocidad final sería igual a 0. Bien, entonces debes de considerar estas notitas a la hora de que resuelvas algunos problemas. Así que vamos a comenzar con los ejemplos. Como ejemplo número 1, un caballo parte del reposo y alcanza una velocidad de 30 km sobre hora en 20 segundos. ¿Cuál es la magnitud de su aceleración? Bien, vamos a identificar cuáles son los datos que nos proporciona. En el problema se afirma que este caballo parte del reposo, lo cual significa que su velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. También me dicen que se alcanza una velocidad de 30 kilómetros sobre hora. Esto equivale a la velocidad final. Pero, dado que el tiempo está en segundos, aquí lo recomendable es transformar la velocidad de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Y para ello vamos a realizar una conversión. Vamos a multiplicar por un primer factor de conversión en donde, pues si tengo horas abajo, pongo horas arriba
y abajo vamos a poner segundos. Y necesitamos la equivalencia, que es que una hora equivalen a 3600 segundos. Necesitamos un segundo factor de conversión. Si tenemos kilómetros arriba, vamos a colocar kilómetros abajo y arriba lo que quiero, que serían metros. La equivalencia es que un kilómetro equivalen a 1000 metros. Entonces, al realizar la operación, 30 por 1000 y el resultado dividirlo entre 3600, obtenemos como resultado 8.33 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad final en metros sobre segundo y también tenemos el tiempo, que es de 20 segundos. Entonces ya podemos usar la fórmula para calcular la aceleración, que es esta. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. Así que vamos a sustituir y a realizar las operaciones. Entonces, primero, la aceleración será igual a velocidad final, que es de 8.33 metros sobre segundo. Le voy a restar la velocidad inicial, que sería de 0 metros sobre segundo, y eso lo vamos a dividir entre el tiempo, que es de 20 segundos. Entonces, claro, haciendo la resta, 8.33 menos 0 nos queda 8.33, y pues al 20 nada más lo pasamos, y al dividir 8.33 metros sobre segundo entre 20, obtenemos como resultado 0.4165 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la aceleración que tendría este caballo al cambiar su velocidad de 0 a 30 km por hora en un tiempo de 20 segundos. Continuamos con el ejemplo número 2. Un auto que se desplaza a 2 metros sobre segundo acelera a razón de 4 metros sobre segundos al cuadrado durante 12 segundos. ¿Cuál es su desplazamiento en dicho tiempo? Bien, vamos a comenzar, al igual que en el problema anterior, identificando cuáles son los datos que tenemos. Como el auto inicialmente se desplaza a 2 metros sobre segundo, lo que tenemos aquí es la velocidad inicial. La velocidad inicial es igual a 2 metros sobre segundo. También se informa que este auto acelera en esta magnitud. Tenemos aceleración igual a 4 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto ocurre durante un tiempo de 12 segundos. T es igual a 12 segundos. Entonces debemos de calcular el desplazamiento d, y para tal fin vamos a utilizar esta fórmula. La distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Vamos a sustituir los datos y a realizar las operaciones. La velocidad inicial es de 2 metros sobre segundo. Se multiplica por el tiempo, que es de 12 segundos, más la aceleración, que es de 4 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que es de 12 segundos, y esto va elevado al cuadrado. Esto lo vamos a dividir entre 2. Primero multiplicamos aquí. 2 por 12 se obtiene 24, y aquí se eliminan los segundos y nos quedan metros. Más, ahora primero elevamos 12 segundos al cuadrado. Al hacer 12 al cuadrado es 12 por 12 es 144 segundos al cuadrado. Y esto lo dividimos entre 2. Podemos primero dividir 4 entre 2, se obtiene 2. Los segundos al cuadrado se eliminan, quedan metros, y vamos a multiplicar por 144. Entonces pasamos 24 metros y multiplicamos 2 por 144, da 288. Y ahora sumamos 24 más 288, se obtienen 312 metros. Este es el desplazamiento que experimenta este auto.
Ejemplo número 3. Un auto parte del reposo y alcanza una velocidad de 32 metros sobre segundo en 16 segundos. Un segundo vehículo que se desplaza a 15 metros sobre segundo alcanza una velocidad de 47 metros sobre segundo en 16 segundos. ¿Cuál es la relación entre la aceleración de los dos vehículos? Bien, como se pide comparar el valor de la aceleración de los dos vehículos, vamos a utilizar la fórmula para calcular aceleración, que es esta. Aceleración igual a velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. Ahora veamos qué datos tenemos. Para el vehículo 1, el problema me dice que parte del reposo. Esto significa que la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. Alcanza una velocidad de 32 metros sobre segundo, esto es velocidad final. Y esto ocurre en un tiempo t de 16 segundos. Para el segundo vehículo, ya tiene al principio una velocidad de 15 metros sobre segundo. Esto sería velocidad inicial igual a 15 metros sobre segundo. Alcanza una velocidad final de 47 metros sobre segundo en un tiempo también de 16 segundos. Ahora vamos a sustituir los datos respectivos para cada vehículo en la fórmula que nos permite calcular la aceleración. Así, para el primero, la aceleración es igual a velocidad final, que es de 32 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es de 0 metros sobre segundo, y esto lo divido entre el tiempo, que es de 16 segundos. Así, 32 menos 0 da 32, pasamos 16, y al momento de dividir 32 entre 16 se obtiene 2. La aceleración es de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Para el vehículo 2, la velocidad final es de 47 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es de 15 metros sobre segundo. Esto lo divido entre el tiempo, que es de 16 segundos. Restamos 47 menos 15, se obtiene 32 metros sobre segundo, y claro, al dividir entre el mismo tiempo que en el caso anterior, 16 segundos, se obtienen 2 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, esto implica que ambos vehículos tienen la misma aceleración, que es de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, para resolver este tipo de problemas, en la mayoría de los casos no será necesario realizar los cálculos. Simplemente observa que si el cambio de velocidad es el mismo en ambos casos y esto está ocurriendo en el mismo tiempo, entonces estos vehículos tendrán la misma aceleración. Ahora, el MRUA tiene algunos casos particulares. Por ejemplo, uno de ellos es la caída libre, cuando un cuerpo cae verticalmente desde una altura determinada, experimenta una aceleración constante que se debe a la gravedad. Esto siempre y cuando el aire no afecte el movimiento. Tenemos también tiro vertical, que podríamos considerar que es el caso contrario al anterior. Cuando arrojamos un proyectil verticalmente hacia arriba, la gravedad también en este caso va disminuyendo su velocidad hasta que llega al punto más alto, en donde la velocidad final sería de 0 y posteriormente comienza a caer, convirtiéndose en caída libre. Y el tiro parabólico, que de hecho es una combinación del MRU y del MRUA, esto ocurre cuando se dispara un proyectil de forma inclinada, tenemos un ángulo de inclinación, el proyectil describe una trayectoria parabólica, pero aquí tenemos una combinación de dos velocidades. La velocidad horizontal que lleva el proyectil se rige por las características del MRU, es decir, línea recta y velocidad constante, mientras que la velocidad vertical tiene características del MRUA, que de hecho es una combinación del tiro vertical y de la caída libre,
en donde pues actúa la aceleración. En la primera mitad del movimiento, la aceleración hace que la velocidad vertical vaya disminuyendo, pero en la segunda parte del movimiento, la gravedad hace que la velocidad vaya aumentando. Entonces, en el tiro parabólico también se cumple que la velocidad con la cual es disparado el proyectil es la misma velocidad con la cual golpea el suelo.